que aprende a perdonar. Es el amor que aprende a sufrir, es decir, que tiene resistencia. Es el amor que le da aguante para seguir adelante. El amor, dice, no guarda rencor. Es aquella clase de amor que no le permite llenarse de amargura. Pero vemos en las iglesias, hermano, en todas partes, y lo digo que así es porque lo he visto en algunos lugares donde hemos estado, gente amargada por todas partes. ¿Por qué? Porque les hace falta su propia isla de Patmos, hermano. Y algunos han pasado por momentos de sufrimiento y no han ocupado esa oportunidad para poder entrar en el Espíritu. Estando en el momento del crisol de la prueba, en lugar de estar en el Espíritu, andan en la carne. Es decir, se rebelan en contra del objetivo de Dios y se pierde la oportunidad y sufren en vano. Y no permiten que la gracia de Dios comience a moldear sus corazones. Oh, cuán necesario es el gozo de Dios. Este hombre estaba en el Espíritu. Había dolor, había sufrimiento, pero había gozo. Había escasez de muchos bienes materiales, pero no de los bienes de Dios. Estaba en el Espíritu, significa que era un hombre humilde. Era un hombre lleno de paciencia. Era un hombre muy tierno. Era un hombre firme. Era un hombre que no se doblegaba a sus convicciones por nada ni por nadie. Era un hombre, hermanos, que aprendía a disfrutar los momentos de la vida. A pesar de las condiciones precarias, era un hombre que estaba en el Espíritu. Pero hoy en día, la iglesia en la cual vivimos, hermanos, no andamos en esa dimensión. Porque consideramos que deberíamos de ser tratados con guantes de seda. Porque creemos que somos merecedores. Y la soberbia y la prepotencia nos han engañado. Y esa persona sufre más. Porque una persona que no ama es una persona que sufre. La persona que ama sufre menos. Porque no está dándole vuelta a aquello. ¿Cuántos no han podido dormir anoche? Pero está dándole vuelta al problema. Está sufriendo. No ha podido perdonar. ¿Por qué? Porque no aprovechó los momentos del sufrimiento. No ha podido ser humilde de corazón. Hay personas que todavía tienen aire de prepotencia, como que son seres, hermanos, de otra creación que no existe. Se sienten quizás como serafines y ángeles, prepotentes, soberbios. Personas que pueden en un momento dado ser implacables, que pueden destruir a una persona no importando lo que le acontezca, pero se sienten dichosos de haber podido destruir a alguien. ¿Cómo cree usted que va a disfrutar la vida de esa manera? Es una vida miserable. Jamás va a estar en el Espíritu. Sin embargo, Juan, estando en una isla, por causa del Evangelio, una isla totalmente rocosa, trabajo forzado, ya para esta altura, los demás apóstoles ya habían sido martirizados. La iglesia estaba bajo persecución en el tiempo de Domiciano. Muchos estaban muriendo por causa del Evangelio. Sin embargo, él estaba en el Espíritu. Las pruebas, las dificultades, las tentaciones, hermano, ¿a cuántos los ha amargado esos momentos y no han disfrutado de poder tener una experiencia de mayor gloria? Sencillamente porque no han entendido el propósito de Dios para su vida. Pero el carácter de Juan era otro. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Pero también, hermano, los beneficios en el área del servicio. Mire cómo Juan, a través del sufrimiento a lo largo de su vida, porque él estuvo preso en varias oportunidades, fue perseguido. Se dice, ahora aquí esto no estamos seguros, pero se dice que a él lo metieron en un perol de aceite hirviendo y no murió. Por eso después lo mandaron a Patmos. Sin embargo, Juan estaba firme. Ahora, cualquier problema al hermano o a la hermana se desborona como que es terrón de azúcar. ¿Se acuerdan de aquellos terrones de azúcar que se le ponían las pachas a los niños? Así, de aquel finito, ¿verdad? Una gotita de algún problema se desvanece. Ay, me voy de la iglesia, me olvido de Cristo, mejor me voy a otro país. ¿Por qué? Porque no somos soldados de Cristo. Y eso hace que nosotros seamos
una iglesia no madura, es decir, una niña, no una mujer. Cristo viene por una iglesia gloriosa, es decir, una mujer madura, no por una niña. Y hay demasiadas cosas que nosotros deberíamos de tratar, pero Dios nos ayuda en el sufrimiento para entender esto, y no hemos entendido el mensaje del sufrimiento. Entonces, si no lo hemos entendido, por favor, no deje que el sufrimiento se vaya sin que usted le extraiga el beneficio. Amén, hermanos. Entonces, no espere que siempre las cosas le salgan como usted quiere, en el sentido que no le pase nada, que ni siquiera una mosca se le pare en el plato, que ningún zancudo lo llegue a tocar a lo largo de su vida. Algunos le han pedido cosas bien extravagantes al Señor, y Jesús le dijo a uno de ellos: mira, si quieres venir en pos de mí, quiero decirte una cosa, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, te tengo una piedra donde vas a dormir. Entonces, pero algunos, no, Señor, por favor, yo quiero una almohada de pluma de ganso, pero de ganso allá de aquellos nórdicos, ¿verdad? Señor, nosotros siempre estamos acostumbrados a que las cosas nos salgan lo más fácil, pero esto, no, hermano, no nos ayuda en nuestra vida. Al contrario, nosotros estamos produciendo mayores niveles de conflicto. Pero cuando este hombre de Dios estaba en ese lugar, por eso fue tan efectivo, porque el sufrimiento no solamente cambió su carácter, sino también trajo unos beneficios en el área ministerial. Y una de las cosas que va a hacer es que va a obtener la persona el mensaje preciso para el pueblo de Dios. Juan, estando en el destierro, dice: la revelación de Jesucristo, 1:1, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. ¿Quién? Juan. Algunos piensan que predicar el evangelio es fácil. Entonces necesita una isla primero. Estando ahí a solas con Dios, es cuando usted va a recibir la palabra de Dios. O sea, que si queremos, hermanos, dar la palabra adecuada en el tiempo adecuado, para eso se necesita estar en esas condiciones. Además, para cumplir con el ministerio de ser testigo de Cristo, y también, y lo que le falta por cumplir, en el versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Entonces vemos aquí que Juan estaba cumpliendo con lo que Dios le había mandado. Pero además, la persona que está en esas condiciones se convierte en una persona diligente, y Dios va a permitir, hermano, toda esa serie de circunstancias para que seamos diligentes, para conocer el tiempo, que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Dice el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que está escrita, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia hoy en día no tiene el mensaje que debe de tener? ¿Por qué nosotros no cumplimos el ministerio? ¿Por qué no somos diligentes? ¿Y por qué no podemos servir hasta la muerte? Juan, anciano, muere predicando el evangelio cuando él, después que cambia del emperador, cuando muere Diomiciano, el siguiente emperador lo libera y se va, no creen, a la isla de Fiji. Se va a Éfeso, donde antes estaba pastoreando, y muere pastoreando a los 100 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? No podemos ni siquiera hablar de Cristo, pero sí hablamos de la gente. Hablamos de los políticos, hablamos de fútbol. No digo que no hable de fútbol, está bien. Si no ama al Barcelona, no ama al Real Madrid, no me importa. Pero hermano, mire, a algunos les cuesta hablar, no pueden hablar. No podemos cumplir nuestro ministerio, no somos diligentes y no podemos servir. Cuando Juan está aquí, le está sirviendo aún en el momento difícil, pero ahora en día es que me dio un pequeño catarro, ya no puedo seguir en el ministerio. Hermanos, somos tan frágiles, tan endebles, que realmente no somos ni siquiera la sombra de lo que fue la iglesia de Cristo en los tiempos apostólicos. ¿Por qué? Porque no queremos identificarnos. Pero en segundo lugar, lo más grande no es el cambio de carácter y ministerial que Dios obra, sino la mayor comprensión y seguridad espiritual de la persona de Cristo. Cuando Juan estaba allí, recuerde que Juan